Tú no eres el mismo que cuando llegaste a tierra deseable. No eres tu pasado, no eres lo que las personas dicen, no eres lo que la sociedad dice. Tú eres un hijo de Dios, eres amado y Él está orgulloso de ti. Esta es tu familia. Bienvenidos a Tierra Deseable. El tema de hoy se llama 2020, o sea, estamos hablando del año 2020, conectado en todo tiempo a Jesús. Como pueden ver, es un deseo que sale del corazón de Dios y yo simplemente soy el mensajero y por eso lo fundamenté exactamente en la palabra. Feliz de comenzar un nuevo año, un nuevo día en el día de hoy. Todos venimos con gozo, con alegría, expectantes en cuanto a la palabra y cuanto más para este año. Pero Dios, a través de lo que nos ha enseñado, a través de lo que nos ha llevado, a través de nuestras propias experiencias, a través de todo aquello en la cual Él siempre ha estado con nosotros, Él quiere que las direcciones de los consejos de Él sean para nosotros un hábito. Un hábito es aquello que repetimos constantemente y no nos trae dificultad. Es posible que nos parezca imposible, pero cuando Jesucristo está con nosotros, no tiene por qué ser imposible esa condición de ese hábito en nosotros. Por lo tanto, el deseo de Dios es que nos conectemos con gozo, porque nos podemos conectar con gozo o podemos conectar con tristeza, con fe o con temor o con miedo. Que nos conectemos siempre a la voz de Dios o a la voz del mundo. Por lo tanto, la decisión está en cada uno de nosotros. El primer versículo, como pueden ver, fundamenta enormemente esta predicación. Dice, yo soy la vid y ustedes las ramas. La palabra que vamos a trajinar hoy la hemos escuchado una y otra vez y por tanto no nos va a ser difícil entender de que hay algo que no se me va a quedar. Este versículo lo hemos oído constantemente y dice, yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí, nos está diciendo Jesús, permanecer en mí. Por lo tanto, si Él dice que estemos conectados en todo tiempo del año 2020, tiene que ser conectado a nuestro amado Jesús. Y yo en Él producirá mucho fruto. Por lo tanto, la cosecha también será abundante. Pues separados de mí, ahí está la condición. Ustedes no pueden hacer nada. Por lo tanto, sí pueden ver de que el consejo viene de Dios, conectados a Jesús durante todo el año 2020. Que el Todopoderoso está fundamentado esta enseñanza de hoy, este consejo de hoy, en su palabra. Nos ayude a practicar estos 5 puntos, haciendo de ellos, como dije al principio, un hábito, el cual nos va a mantener conectados a Dios durante todo el año. Primero, la primera diapositiva, escoger con cuidado nuestros pensamientos. Recuerde que Jesús nos dice que cuando nuestros pensamientos se alborotan y a veces no los podemos dominar, pedimos, rogamos que lo tomemos cautivo y se lo pongamos bajo la obediencia de nuestro Señor. Pero aquí nos dice el Señor, desháganse de su vieja naturaleza, o quiere decir que nos previene de que aún la naturaleza vieja está en nosotros y puede influir en nosotros. Pero Él dice, desháganse de lo que ella les pueda aconsejar, desháganse de lo que ella les pueda indicar y de su antigua manera de vivir.
¿Por qué? Porque anteriormente vivíamos en ese hábito. Ahora el Señor, con su voluntad, quiere que transformemos y ese hábito sea todo lo contrario, que esta naturaleza está corrompida por la sensualidad, o sea, guiados por nuestro sentido y por el engaño. En cambio, dice acá, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Ahora que digo pensamiento, siempre Ludari me corrige, porque como yo soy costeño, me como las S. Pensamientos. Bueno, pensamientos y las actitudes. Por lo tanto, ¿qué nos está diciendo aquí? Que nos dejemos guiar, porque si somos hijos de Dios, somos guiados por el Espíritu. Por lo tanto, el Espíritu es el que nos va a guiar y nos va a ayudar que nuestros pensamientos siempre estén acorde con lo que el consejo y con lo que Dios permanentemente nos está diciendo en el camino que debemos seguir y que Él sabe que es beneficioso cuando viene del corazón de Él. La segunda diapositiva. Meditar en la palabra de Dios. Esta palabra es una palabra rema, una palabra que no la sabemos de memoria. Pero el hecho de saberla de memoria, lo más importante es que nosotros la vivamos día a día para que se convierta, como lo hemos venido, en un hábito, el estar totalmente conectado con Dios. Dice, estudia constantemente este libro de instrucción. ¿A qué se refiere? Se refiere a la palabra de Dios, que estudiemos constantemente, todos los días, este libro de instrucción. Medita en él, que no solamente nos dediquemos a leer, leemos la palabra, de tal manera que al leer la palabra de Dios vayamos meditando lo que el Señor quiere decirnos ahí. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros leemos la palabra de Dios, tenemos el privilegio de que Dios en ese momento nos está hablando. Y si el ser más sabio y más conocedor de lo que es beneficioso para nosotros, tenemos que estar atentos, alerta con el oído y con todo nuestro sentido de lo que Dios quiere decirnos allí para que eso sea de bendición en cada momento. Y dice, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. O sea que si Él nos da el consejo, simplemente no vayamos a ser necios de que lo pasamos y lo desechamos, sino que lo tengamos en cuenta, que lo valoremos y lo pongamos en obra. Solamente, fíjese que viene la promesa de Dios cuando nos da un consejo. Si lo sigues, dice, solamente entonces. O sea que saber de que, Dios me está aconsejando esto a través de esta palabra, Dios me está diciendo esto, solamente, entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. ¿No crees que es un Dios grande, maravilloso y hermoso de que nos diga que cuando nosotros seguimos los consejos de Él, tengamos la certeza, la absoluta certeza de que todo nos saldrá bien? Y hay otra palabra que por allá está en Isaías, que aunque seamos torpes, Él se encargará de enderezar nuestros caminos. Aleluya. Tercer punto. Orar diariamente. Esto debe ser para nosotros un hábito. No en el momento en que viene la dificultad, no en el momento en que viene la tribulación, no en el momento en que viene la enfermedad, caemos de rodillas y le suplicamos. Es bueno, es necesario y conviene hacerlo porque Dios nos conoce a nosotros. Pero lo más conveniente es lo que Dios nos está aconsejando. ¿Qué significa orar? Orar, nosotros todos sabemos que orar significa es hablar con Dios. Y entonces cuando nosotros hablamos con Dios, elevamos nuestra voz hacia Dios, Dios nos contesta a través de ¿qué? De lo que nos dijo anteriormente.
de su palabra. Encomendar a Dios todo lo que has de ella de pensar. Por eso decía que el Espíritu sea quien dirija nuestros pensamientos. Desear. Los deseos están en nuestra alma, ese yo, ese ego que anteriormente estaba viciado de engaños, de mentiras, de cosas falsas. Dios quiere moldearlo, quiere hacer nuevo, como nos lo dice constantemente. Yo quiero hacer cosas nuevas en ti, y entonces nuestra alma se va a renovar, se va a santificar de tal manera que allí, como se anidan las emociones, allí se anida la voluntad, allí se anidan los deseos, allí se anidan los pensamientos, todo al santificarlo y limpiar. Lo que va a pasar, nuestra alma viene a convertirse en una ofrenda grata para nuestro Dios. Ese yo, amén. Y hacerlo cada día, eso que vayamos a hacer constantemente. Estamos pensando, estamos deseando, hablando y haciendo. Pero que todo sea para honrar y glorificar a nuestro Dios. Viene el cuarto punto. Invitar siempre al Espíritu Santo. No lo ignoremos jamás. Nosotros tenemos que ser conscientes que nos olvidamos muchas veces del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos algo tan hermoso, tan maravilloso, que sabemos que tenemos un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que el Padre de las luces es donde nos concede todas las peticiones, de donde viene todo lo que nosotros pidamos. Pero tenemos que hacerlo por el único mediador que está entre Dios y nosotros, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero quien nos guía para que esa petición se haga conforme a la voluntad de nuestro Dios es el Espíritu Santo. Cuando nosotros conocemos esa trilogía, cuando nosotros conocemos la responsabilidad, la función que tiene cada persona del Dios Trino. Sabemos que el Espíritu Santo, en el momento en que Jesús prometió, porque recuerda que el Espíritu Santo es para nosotros la promesa de Dios para nosotros, y la cumplió. Cuando subió, dijo que los discípulos se entristecieron porque Él se iba, dijo: no se pongan tristes, yo les enviaré un consolador que estará con ustedes por siempre. Él los guiará y los guiará siempre a la verdad. He aquí, esa promesa se cumplió el día en que se reunieron todos los que en ese momento, los creyentes, en el aposento alto estaban aproximadamente unos 20 de creyentes allí. Allí fue derramado en el día de Pentecostés el Espíritu Santo, y se cumplía la promesa que Jesucristo le había hecho a los apóstoles. Esto de la promesa para nosotros debe ser fundamental. Y yo creo que muchos, yo sé, los testimonios grandes que tuvimos el año pasado, de cómo Dios se derramó a través de su palabra, de su promesa en lo que nos prometió de la gran cosecha, que eran de 3 años, que no solamente lo hacía por 1 año para nosotros, sino que los ampliaba a 3 años. Tenemos abundantes testimonios de cómo Dios se derramó abundantemente en todo el año anterior. ¿Cuánto más este año quiere que continuemos para que en nosotros se convierta un hábito el estar siempre conectado a nuestro Dios? Dice: cuando venga el Espíritu de verdad. ¿Qué nos dice a nosotros esto? Cuando venga el Espíritu de verdad, quiere decir que hay otro espíritu. ¿A quién vamos a oír? ¿Al espíritu de verdad o al espíritu de mentira? Sabemos que el padre de la mentira es nuestro enemigo Satanás. Él nos habla también. Él también susurra a nuestro oído, y sobre todo cuando estamos atribulados.
sobre todo cuando estamos desconectados con nuestro Señor, sobre todo cuando vienen situaciones de enfermedad. No te vas a sanar, mira, ¿por qué Dios te da ese Dios te está castigando? Eso no es cierto. Ese es el espíritu de mentira. Jesucristo nos dice a nosotros, enseñándonos, porque viene de su corazón diciéndonos, cuando venga el Espíritu de verdad, ¿qué va a hacer? Él nos guiará a toda verdad. Y la verdad nos hará libres. Entonces, cuando Jesucristo nos libera enviando en nosotros al Espíritu de Él, al Espíritu Santo, nosotros somos libres. Y por eso nosotros nos afirmamos, predicamos, lo vivimos, de que cuando Jesucristo nos hace libres, somos verdaderamente libres. Por eso no practicamos el hecho de que haya un momento de que estamos en una situación problemática, que estamos en una depresión, que estamos en una enfermedad, que algo está pasando y venimos corriendo al pastor, libéreme, por favor, libéreme. Nosotros sabemos que la solución está en nuestro amado Jesucristo, porque cuando Jesucristo nos hace libres, somos verdaderamente libres. Por lo tanto, no practicamos ni ministerio de la liberación. Quizás sea un vino para otra congregación, pero para nosotros nuestro vino grande es la persona más maravillosa, sabia que nos ha dado el Padre Celestial, que fue a nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros, teniéndolo a Él en nuestro corazón, a través de su Santo Espíritu, somos verdaderamente libres. En el nombre de Jesús lo predicamos. Bendito nuestro Dios. El quinto punto es cultivar el gozo en nuestra vida. Decía el siervo de alabanza que el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Eso lo dijo en Nehemías cuando hubieron construido el muro, que la restauración de los muros. Y entonces dijo, ahora vamos a danzar, ahora vamos a gozar, ahora nos vamos a alegrar. Todo lo hemos hecho con sacrificio, todo hemos tenido dificultades, todo hemos tenido oposición, hemos tenido enemigos que quieren todos nosotros, pero no hemos sido nosotros, ha sido no en nuestra fuerza, no en nuestro poder, no en nuestras armas, sino que ha sido el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es el gozo de Dios que lo traslada hacia nosotros para que ese gozo se profundice, se asiente en nuestro corazón. Ese gozo nos da vida, y como nos dice la canción, que en el río de Dios que sale del corazón de Dios, yo siempre lo visualizo viniendo un río lleno de sanidad, un río lleno de libertad, un río lleno de gozo, en la cual Dios lo desborda hacia todos sus hijos, hacia todos aquellos que lo amamos, que lo amamos con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza. Nos inunda y nos sumerge, y Él lo que quiere, que eso lo que nos está dando constantemente sea para nosotros el gozo de nuestra vida, y que lo sepamos cultivar de tal manera que si estamos en enfermedad nos gozamos y nos alegramos en nuestro Dios, porque es el Dios de nuestra salvación, y la sabiduría de Él va más allá de lo que nosotros podemos pensar sobre una enfermedad, porque decimos, Señor, ¿por qué sobre mí? Pero Él sabe por qué está sucediendo eso. Él sabe cuál es el propósito, y quizás nosotros, limitados en nuestra naturaleza humana, no llegamos a pensar de decirle, Señor, no, en cuanto a lo humano no puedo soportar esta enfermedad, pero en cuanto a lo que tú tienes, Señor, sabemos que los pensamientos tuyos, la sabiduría tuya es más grande y es más poderosa, y por eso yo no me permito, yo no dejo que ese gozo que tú pones en mi corazón me lo robe nada ni nadie. Aleluya.
en el capítulo 15, que es un capítulo muy hermoso, porque nos habla Jesús, y allí nos dice lo de la vid, y nos dice, les he dicho estas cosas, les he dicho, o sea, cuando nosotros decimos les he dicho, ¿de qué nos está refiriendo? Su palabra. Cuando Jesús dice, lo que yo les he hablado es fiel, lo que yo les he hablado es fiel y verdadero. Entonces, cuando Jesús nos habla, y es lo que el deseo de Dios, del Señor de hoy en ese consejo, de que permanezcamos conectados a Jesús, la fuente de toda sanidad, la fuente de toda prosperidad, la fuente de todo equilibrio, la fuente de toda paz, la fuente de todo aquello que es beneficioso para cada uno de nosotros. Él dice que para que nos llenemos de gozo. Así desbordarán de gozo. Por lo tanto, cada uno de nosotros no debemos dejarnos robar el gozo. Cuando viene una situación crítica económica, una situación de escasez, o cuando viene una situación problemática en nuestros hogares, que empiezan las dificultades, ya sea de padres a hijos, o de padre y esposo, o de esposa hacia el esposo, cualquier situación que el enemigo quiera estremecer nuestros hogares, allí nosotros tenemos que recordar esta enseñanza que el Dios quiere asentar y grabar en nuestro corazón, que permanezcamos conectados en este año del 2020 a nuestro Señor Jesucristo, porque Él siempre nos llenará de gozo, a pesar de que estemos en dificultades, que nos estemos con las lagrimotas y las rodillas temblando, porque Él dice, no temas, porque yo estoy contigo. Aleluya. Entonces, allí está nuestro Dios, y aunque a nosotros nos parezca imposible, tenemos que saber que Él es más grande y es más sabio que nosotros, y conoce de que nos desborda de su gozo, para que no nos dejemos robar el gozo del Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Aleluya. Estos 5 puntos que hemos trabajado en esta mañana, quizás lo podamos considerar como un desafío imposible. Y no, pero yo no puedo cumplir esos puntos. Si nosotros decimos eso, estamos ignorando de que cuando nos estamos siendo aconsejados por nuestro Señor, puede que para nosotros parezca como un desafío imposible, pero ¿por qué podemos ponerlo por obra? Gracias. En nuestra vida. Porque ¿quién está allí con nosotros? El Espíritu Santo, el Espíritu de nuestro Dios. Jesús está allí con nosotros, y por consiguiente, si para nosotros es imposible, para Él no hay nada imposible. Bendito nuestro Dios. Entonces, decir, ahora el propósito nuestro, Señor, tú nos has mostrado el camino de que verdaderamente quieres que permanezcamos conectados contigo de tal manera, y nos has dado, tenemos toda la palabra para estar en ellos, pero lo más importante, en estos 5 puntos como consejo en el día de hoy, no lo desechemos. No son versículos que son desconocidos para nosotros, los conocemos. Lo que Dios quiere es que no solamente los conozcamos, sino que los sepamos poner por obra en nuestra vida, y que si lo consideramos que es imposible para nosotros, sabemos que Jesús está con nosotros y lo hace totalmente posible, y lo hace fácil para que nosotros sepamos todo lo que nos ha dicho hoy, que nos irá bien cuando nosotros escudriñemos y meditemos en la palabra, que sepamos de que Él es la vid y que nosotros simple y llanamente somos unas ramas de Él, y que separados de Él nada podemos hacer. Bendito Dios. Al comenzar cada día, dijimos, Señor, yo quiero estar conectado contigo durante este día.
Son 365 días, ya han transcurrido varios días. El resto de días que van a transcurrir, quiero estar conectado contigo en cada día que tú me das. Al comenzar con nuestro espíritu, nosotros cuando prendemos el radio, ponemos una frecuencia FM o una frecuencia AM. Somos tan bellamente bendecidos por nuestro Dios que nuestra mejor frecuencia de conexión, ¿cuál es? El Espíritu de Dios. Porque es una frecuencia de bendición, es una frecuencia de sabiduría, es una frecuencia de orientación, es una frecuencia que nos lleva siempre a la verdad, es una frecuencia que no nos deja que si nos equivocamos, Él está allí para orientarnos, es una frecuencia a la cual podemos recurrir constantemente oyendo lo que nos dice, el consejo que nos está dando para que hagamos siempre las cosas que Él quiere que nosotros sentemos en nuestro corazón. El Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios nos habla a través de la palabra de Dios. Y aquí estaremos escuchando ¿qué? La voz de Dios. Esa es la mayor frecuencia, la mejor frecuencia que nosotros podemos tener al conectarnos cada día con nuestro amado Jesucristo a través de su Santo Espíritu. La palabra de Dios, oyendo siempre la voz de Dios. Por consiguiente, el deseo grande de este siervo para toda la tierra deseable, todos los que formamos esta iglesia, esta congregación, es que Dios mantenga bendecido a cada uno de mis hermanos. Que Dios los mantenga siempre con salud. Que Dios los mantenga siempre guardados y protegidos, porque sabemos que tenemos un enemigo que busca nuestro mal. Y que estos 5 puntos que hoy nos envía como consejo a través de este siervo, que el único anhelo es ser un instrumento, es ser un mensajero de Dios, lo recibamos con humildad y que quede asentado en nuestro corazón. Así que, hermanos, ese es el deseo grande. Cuando preparaba esto, sentía que el Señor me decía, el anhelo grande con todos mis hijos de tierra deseables es eso. Que se asiente mi palabra, que se convierta en un hábito en cada día, de tal manera que los 365 días del 2020 siempre estén llenos de gozo, con la plena certeza de que yo estoy con ellos, que no desmayen, que no tengan miedo, que allí estaré yo siempre con ellos. Tú no eres el mismo que cuando llegaste a tierra deseable. No eres tu pasado, no eres lo que las personas dicen, no eres lo que la sociedad dice. Tú eres un hijo de Dios, eres amado y Él está orgulloso de ti. Esta es tu familia. Bienvenidos a Tierra Deseable.